Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura de gorjas, de 6 gorjas, marca MCM, esta es la caja original, que me envía mi amigo de Guizar. Muchísimas gracias de Guizar, me la ha prestado para que pueda ganzuarla. No he abierto nunca una cerradura española de gorjas de este tipo. Tiene 6 gorjas, como os digo, esta no es la llave original, pero funciona. Ahí está. Podéis ver cómo se retraen los laterales. Ahí estaría cerrada. Os muestro la codificación. En este caso, esta cerradura tiene 3 gorjas, 1, 2 y 3. Esta pieza, esta parte de aquí de la llave sería la que empuja el arrastre y 3 gorjas detrás, 1, 2 y 3. Serían 3 más 3. Evidentemente hay que disponer de un tensor adecuado para poder hacer tensión en la parte central. Tradicionalmente en el foro de ganzuado se han utilizado estos tensores caseros. Están hechos, como veis, con una pinza de barbacoa, no tienen ningún misterio, simplemente le hacen un taladro y le colocan un pasador de acero. Este me lo ha regalado de Guizar, muchísimas gracias compañero, porque aunque digo que no tiene ningún misterio, yo he intentado un par de veces taladrar el acero inoxidable y mis brocas no quieren hacerlo. Entonces me lo ha regalado ya preparado y te lo agradezco mucho. Muchas gracias compañero. Funciona muy bien, permite hacer tensión en el arrastre, en la zona central y pasar detrás y delante para colocar las gorjas. Antes de hacer la apertura, yo creo que es interesante desmontarla y ver lo que lleva dentro. Este tipo de cerraduras españolas requieren una tensión muy alta y a veces la apertura puede ser larga, hay que sostenerla en el tiempo. Y eso hace que hacer tensión a mano sea realmente difícil. Por eso estos tensores funcionan muy bien. Si os fijáis, son muy largos, tienen mucha longitud. Colocándoles un peso en el extremo, él por ejemplo utilizaba esta pieza de metal, un peso muy grande, se consigue hacer mucha palanca y a la vez liberar las dos manos para utilizarlas manejando la ganzúa. Es un sistema muy eficaz, pero yo os voy a ofrecer la apertura, una vuelta con el peso. En este caso utilizaré este candado como peso y otra haciendo tensión a mano. Vamos a ver, aquí lo tenéis. 3 gorjas en la parte delantera, estas 3. El pilar de paso circula de un hueco a otro, por eso hay que darle 2 vueltas y hay que salvar estos nervios que, como podéis ver, tienen diferente longitud en cada una de las gorjas. 3 gorjas por delante, quitamos esta pieza, este pasador, este sería el arrastre, vamos a sacarlo. El pilar de paso, aquí tenéis el pilar que está por ambos lados, lógicamente, esta parte para estas 3 gorjas y esta para esas otras 3, y aquí estarían las otras 3 gorjas, las número 4, 5 y 6, cada una con diferente codificación. Aquí veis una que tiene muy largo el nervio y aquí esta la tiene muy corto, corresponden con las diferentes cortes de la llave. No tendría más. La cerradura es muy interesante, no tiene puertas falsas, todo se basa en no pasar las gorjas. Vamos a montarla e intentamos hacerle la apertura de las 2 vueltas. Vamos allá.
Bueno, ya tenemos montada la cerradura, la he cogido en el aprieto. Vamos a probar. Funciona perfecto, como podéis ver. Hace falta darle 2 vueltas para abrirla. Vamos a colocar el tensor. Ahí está. Espero que se vea bien. Es difícil porque el tamaño de la cerradura y del tensor hace difícil que se puedan ver ambos. Vale, se puede hacer tensión con la mano, aunque como os he dicho es tedioso, hay que hacer mucha fuerza, y se puede hacer con un peso. Yo voy a utilizar en este caso un candado de 50 milímetros, todos tenéis alguno en casa de latón y podéis reproducirlo y sabéis lo que pesa. Lo voy a colgar, ahí lo tenéis, ahora mismo está haciendo palanca por el peso del candado. Y voy a utilizar esta ganzúa hecha con cuerda de piano de 2 milímetros de espesor. Bien, vamos allá, empezamos por el principio. Primero nada, segunda hace un clic y un giro, tercera nada, segunda de nuevo un clic, tercera, primera nada, segunda, tercera. Vamos hacia adelante, cuarta, quinta. Vamos a ver, primera, segunda, tercera. Hace un clic. Cuarta un clic y un giro. Quinta nada. Primera, segunda, tercera de nuevo un clic y un giro. Cuarta, quinta, sexta, quinta, da un gran avance y al tocar la sexta gira y da una vuelta. Como habéis podido ver, ha dado una vuelta. Vamos a colocar de nuevo el tensor y aunque estoy en una postura muy mala, ahí veis cómo ha terminado de girar la vuelta. Voy a intentar hacerlo sin el peso, haciendo tensión con la mano en la parte más alta del tensor para aprovechar la palanca. Vamos a ver. Esto tiene ventajas y desventajas. La desventaja evidente es que hay que hacer fuerza con la mano y cansa muchísimo. Y la ventaja sería que, por ejemplo, al colocar las gorjas puedes distensionar, tienes control sobre la tensión, y de la otra manera la tensión era fija y no había ningún control sobre ella. Vamos allá. También a la hora de manejar la ganzúa, si dispones de 2 manos, evidentemente se es mucho más preciso. Así es mucho más difícil saber qué es lo que se está tocando. Primera nada, segunda da un avance, tercera un ligero avance, primera, segunda de nuevo, primera, segunda. Así estoy haciendo menos tensión, es más lento, los avances del rotor de giro son menores. Ahí, tercera, primera, segunda, tercera. Vamos con la cuarta, cuarta un clic, quinta un clic, sexta, quinta, sexta, quinta. Vamos a ver, primera, segunda, tercera, colocadas, cuarta, quinta colocada, falta la sexta, distensionando un poco, la colocaríamos. Esto nos permite distensionar ligeramente y la tendríamos abierta. Cuando todo se maneja con la mano, como hacemos habitualmente, pues tienes control sobre la tensión, pero en este caso no es necesario porque lo que se requiere es una tensión alta simplemente, y eso además hace que se coloquen más rápidamente las gorjas. Vamos a desmontarla y vemos que tiene todo dentro. Vamos allá. He colocado un tapete para el golpe porque si no podemos dañar la mesa.
Es un sistema aparatoso, estéticamente no es muy bonito, pero es muy eficaz. Vamos allá. Aquí están las 3 primeras gorjas. Las hemos visto antes. Esta pieza, el pasador, el arrastre con el pilar de paso en ambos lados y las 3 gorjas traseras. Aquí las tenéis, 4, 5 y 6, enteras y funcionando. Y bueno, esta habría sido la apertura de este MCM. Muchísimas gracias de Wizard por prestarme esta cerradura y darme la oportunidad de aprender a abrirla, por mandarme ese tensor. Ha sido la clave para esta apertura y espero que para otras aperturas. Y esta ha sido la apertura de este MCM de gorjas, 6 gorjas con el arrastre en medio. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.